Vamos a leer la Biblia, el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 1, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted lo tenga, me da un amén bien fuerte. Amén. Dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o sea, pensaban, maquinaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, o sea, que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. A mí me cuesta mucho predicar sobre casi una historia completa y leerla. Pero hay un montón de algunas situaciones que me gustaría que como iglesia nosotros podamos identificar. Una es que esto es más allá de la parálisis. Nosotros siempre cuando leemos esta hermosa historia, que es real, nosotros podemos ver algunas características que tenían, y siempre se habla de los 4 que tenían fe, ¿sí o no? De los amigos. Acá somos mucho más de 4. Decía que tenía al lado, vos valés por 2. Y no por tu porte, decirle, sino por tu fortaleza, por tu espíritu. Estás pesado espiritualmente. Amén. Pero hay un detalle, dice que volvió a Capernaum. Capernaum era el centro de operaciones de Jesucristo. Usted y yo tenemos que tener un lugar. ¿Sí? Si es este lugar es la iglesia, gloria a Dios. Amén. Usted puede tener un lugar donde planificar. Yo sé que cuando vengo a la iglesia tengo que estar predispuesto a planear mi vida. Amén. Decir, ¿qué voy a hacer esto? A buscar respuestas en este lugar. Usted no va a buscar respuestas en una discoteca. Usted no va a buscar respuestas en la casa de su amiga que hace rico mate y le saca el cuero a todo el mundo. Usted no va a buscar respuestas ahí. No va a buscar respuestas en su trabajo, donde muchas veces las situaciones son tan fuertes, tan discriminativas para nosotros los cristianos. Usted tiene el centro de operación en la iglesia. Esta es su casa. Alguien tiene que decir amén. Jesús dice que se movía. Capernaum era una ciudad estratégica, hasta era la base militar del Imperio Romano de esa época. O sea que era importante, era un lugar de importancia. Berazategui es importante. Y la iglesia de Berazategui es más importante que la ciudad de Berazategui. Alguien tiene que decir amén a eso. Usted tiene que tener el centro de operaciones como lo tuvo Jesucristo en su casa, acá. No puede ir a buscar en otro lado. No porque su pastor sea celoso, sino que usted no puede andar comiendo por todos lados porque en algún momento se va a indigestar. Le va a caer mal. ¿Cuántos dicen amén? Allá no nos invitan mucho a comer, pero cuando lo invitaban a comer a usted, iba y comía en un lado, comía en otro, comía en otro. Y llega un momento que le agarra un problema, le agarra una indigestión, come mal, porque come cualquier cosa que a su nombre. Pero la Capernaum era el centro de operaciones de Jesucristo y usted y yo tenemos que tener un centro de operaciones y es buenísimo que sea en la iglesia. Capernaum también significa casa de consolación. Ese es su significado. ¿Cuántos hemos sido consolados acá? No nos consuela el trabajo, ¿sí o no? El jefe que nos dice, tenés que trabajar más y usted que tiene que obedecer. No tiene que decir, no, yo no quiero trabajar, yo soy libre en Cristo. No, usted se tiene que esforzar. Amén. Pero esta es la casa de consolación. Nosotros encontramos consuelo en este lugar.
Capernaum, no por casualidad, sino por causalidad, era el centro donde se tenía que venir. Por eso usted quiere venir a la iglesia. Alguien tiene que decir amén. ¿Cuánto le gusta venir a la iglesia? Para los que nos ven por Facebook hay tres lugares. 3 filas de sillas. Hay alguna fila que está medio. Pero tenemos que venir a la iglesia, al centro de operaciones, a la casa de consolación. Usted va a recibir acá la ayuda. Acá la va a recibir. No, pastor, pero a mí en la iglesia me van a sacar plata. ¿Quién te pidió plata? Nadie te pidió plata. Aparte no tenés nada, como yo cuando llegué a la iglesia. Pobre espíritu, horrible. No, que no vayas a la iglesia, que no. Si no tenés nada, la iglesia te da, es todo lo contrario. Amén. La palabra de Dios te da alegría, la palabra de Dios te liberta, la palabra de Dios te trae gozo. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso centro de operación, el centro de operación suyo, tiene que ser acá. Hay muchas caras ahora que yo estoy viendo porque los ojos los delata, que no les gusta lo que yo le estoy diciendo. Porque tienen en barbijo todavía. Sabe que se rompió ya el aislamiento, la distancia social, así que usted se puede abrazar con el hermano. Amén. Todavía tenemos que tener el barbijo, pero ya se va a ir el barbijo. Amén. Pero yo puedo ver en esos ojos que usted no quiere venir a la iglesia. Que no quiere tener ese centro de operaciones como tenía Jesús. ¿Cuántos son cristianos? Tenga un centro de operaciones. Jesús lo tenía y era Capernaum, casa de consolación. Ese es el lugar que está acá. Dice la historia que se reunieron en una casa. Y vemos en una casa y vi que se llenó la casa. Acá todavía hay sillas que están vacías porque hay muchos que no quieren venir al centro de operaciones. Y así le va la vida. Amén. Ayer hemos nosotros recordados a nuestros caídos de Malvinas, del cual homenajeamos y honramos su vida y no nos olvidamos, ¿no? Y más allá de eso, sabemos que nuestra guerra todavía sigue siendo espiritual, ¿no? Que ya no tenemos armas naturales, sino que son armas espirituales. No nos olvidamos de esa familia, de las familias que han sufrido alguna pérdida, por eso usted respete todas esas cosas. Pero así como un ejército tiene una base, como tenía Jesucristo y como seguramente el puerto argentino en las Islas Malvinas era importante como una base, usted tiene que tener una base y la base es la casa de Dios, de donde se juntan sus santos. Dice que en esta casa iban todos a escuchar a Jesús. Se llenó. Me gusta eso. Veo que cuando hacemos campaña en las iglesias vienen más hermanos que los hermanos que se van a salvar. Vamos a una campaña y te dice, ¿quién no conoce a Jesús? Y es más, hay algunos que conocen a Jesús y dice, yo. Si ya lo conoces, ¿para qué levanta la mano? Amén. Pero, no, que quiero conocerlo más. Este es otro tema. Pero todos conocemos a Jesús, todos recibimos salvación. Pero a veces no todos queremos venir a la casa a buscar su consejo. Yo no porque yo sea su pastor, pero usted tiene que venir al consejo de la palabra. Dice que se juntaron muchos en esa casa. Como hoy acá en Berazategui, aleluya. Como muchos están del otro lado. Pero hay una cosa, siempre se hace hincapié en estos 4 amigos que no dicen los nombres, que eran desconocidos. Conozco un montón de prédicas, Dios me ha hablado a través de esto tremendamente. Del esfuerzo de los amigos, porque a veces tenemos amigos carretillas, ¿sí o no? Que tenemos que traer a la iglesia, que sufren una parálisis, y no la parálisis que de índole como tenía este paralítico, sino que hay parálisis espiritual. Usted conoce hermanos carretilla. Conoce hermanos, no más que carretilla, hermanos cama. Pero la situación de este paralítico es que no podía caminar, no podía hacerlo. Aunque quisiera entrar en esa casa, no podía hacerlo. Y estos amigos lo llevaron. Imagínense ese lugar. Dice que hace poco hicieron las excavaciones y encontraron esta casa de la que nosotros estamos hablando hoy. Casas del primer siglo. Y la diferencian a la casa de Pedro con otras excavaciones que hicieron los arqueólogos, porque era una casa amplia, como usted es amplio para recibir a más hermanos. Que no había solamente un vasito así que encontraron, sino encontraban vasos grandes porque el pueblo de Dios comparte. Y porque había inscripciones en las paredes que hablaban de Pedro, que hablaban de los apóstoles y que hablaban de Jesucristo. Así que usted ya no tiene que andar escribiendo los grafitis en las paredes de la iglesia,
sino que ustedes tienen que escribir, como yo, las palabras de nuestro Señor en nuestro corazón. Y se le nota, decir que conmigo se te nota. Pero tenemos que salir del egoísmo, del desinterés y de la apatía. Estas 4 personas no tenían eso. No fueron egoístas. Quisieron ayudar a los amigos. Quisieran ayudar, no dice que si eran parientes, nada. Dice que había 4. Si usted lo lee, dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo que es donde estaban. O sea que eran 4 personas que seguramente tenían algún vínculo, que le ayudaron al que menos podía. Amén. Pero se olvidaron, no fueron egoístas, sino todo lo contrario, estaban dispuestos. Y en la actualidad vemos mucho egoísmo, en la actualidad lamentablemente vemos el desinterés, en la actualidad lamentablemente vemos la apatía. Amén. La falta de respeto. Estos 4, y no quiero hablar de estos 4 porque hay algo más, va más allá del paralítico. Decir conmigo, es algo más allá del paralítico. Porque los paralíticos van a estar siempre. Dice Jesucristo, a mí no me van a tener, pero a los pobres siempre va a haber pobres. Siempre. De hecho, acá estamos, Señor. Pero los pobres de espíritu ya han sido cambiados, transformados. Ahora tenemos abundancia de espíritu porque tenemos el Espíritu Santo. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Aplaudirle si querés hacerlo. Gloria a Dios. Estos 4, en realidad no 4, vamos a sumarlo. ¿Me deja sumarlo al paralítico? Decirle que tenés al lado A, vamos a compartir la fe. Dice la Biblia acá, y a ver Jesús la fe de ellos, no dice la fe de los 4, la fe de ellos, o sea de los 5. Dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero segundos antes, yo no quiero hablarle ni de los 4, ni del paralítico, inclusive no quiero hablarte ni de Jesús. Quiero hablarte de lo que sintió la persona dueña de la casa. Del dueño de la casa. No dice la Biblia, claramente, no menciona. Pero imagínense que estén todos acá reunidos y de repente el dueño, ¿cuántos tienen casa propia? Levanten su mano, nadie se la va a pedir que guárdese la escritura. No, esta no es la iglesia esa que usted ve por Facebook. Ya es un hombre. Imagínense que usted está en su casa con los hermanos recibiendo y empiezan los golpes. ¡Blum, blum, blum! Usted no se va a poner contento. Amén. Porque va a quedar sin techo. Y nadie le gusta quedarse sin techo, menos ahora. Encima la pastora que nos hizo acordar que nos quedamos sin techo justo hoy. Pastora, pero que ni hubiésemos hablado. Quedarse sin techo, sin cobertura. ¿Cómo se habrá sentido esa persona? El libro de Marcos narra una sucesiva de... este es el capítulo 2, y si usted lo ve, dice que Jesús llama a 4 pescadores, que expulsa un espíritu inmundo de una persona, sana a la suegra de Pedro, sana a muchos enfermos cuando se pone el sol, va para todos lados. El libro de Marcos tiene eso, tiene esa intensidad que yo creo que tenía Cristo y que creo que nosotros también tenemos que tener. Una intensidad en nuestra vida espiritual, que al caminar se vaya hablando de Cristo, lo que está haciendo en nuestra vida, que al caminar, que al hacer digan, la verdad que yo quiero pertenecer a ese grupo de personas, a esa iglesia, quiero pertenecer a Cristo. Para que el día de mañana me recuerden como el loco que andaba gritando con el megáfono en el año 1998. 20 años después. Iglesias por todo el barrio. Aleluya. Gloria a Dios. Decía que tenía que seguir gritando. Seguir proclamando. Pero no gritando como gritaba cuando no tenía fe, ¿eh? No gritándole a tu esposa, a tu esposo. Gritando que Cristo vive, que Cristo reina, que el tiempo se acerca, que es necesario que acerques a Dios. Siga proclamando eso. 20 años usted va a ver que toda su familia, por todos pastores, evangelistas en su familia, sobrinos, nietos, dice, ¿y este quién? No, este está congregando ahí, no sabés, Dios lo llamó a las naciones, qué tremendo. O al menos ha dejado de ser el borracho de la ciudad. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero que te quedes sin techo, que te rompan el techo, a nadie le debe gustar. A nadie. A nadie. Nosotros nos quedamos sin techo en algún momento de nuestra vida natural.
Amén. Sin techo. El techo es la cobertura. Está muy lindo, bajaron al paralítico. Jesucristo dice que lo primero que hizo fue salvarlo y no sanarlo. Porque lo primero que hace Cristo es eso, es salvarte, no sanarte. Nosotros estamos equivocados muchas veces mismo en la iglesia. Señor, tengo esta situación en mi cuerpo, quiero que me sane. Un segundito. Antes de sanarte, tengo que salvarte. Usted tiene que ser salvo primeramente. Porque si recibe su milagro, se va a ir. Semejante hueco hicieron en el techo, semejante esfuerzo, rompieron ese techo, no era como el techo de ahora, vio que dice, no, sacamos cuatro clavos y sale el techo de la chapa que yo le puse para que vivamos. No, era de adobe, era de paja, era de barro, estaba bien hecho y estos los descubrieron. ¡Qué alegría para el jefe de la casa! Está todo bien la palabra de Dios, pero me están haciendo un agujero en el techo. Y si hubiese recibido ese milagro, ese paralítico, porque no hay peor cosa, el que tiene hambre solamente piensa en pan. El que tiene la necesidad de caminar solamente piensa en una necesidad de caminar. Si le hubiese sanado en ese momento, el paralítico agarra todo eso, ¡fum! Y no lo ve más. Porque así es la naturaleza del hombre, recibe pero no puede reconocer que Dios es el que pone el querer como el hacer, que Dios es el que hace que hoy estemos en pie, que Dios hace todas las cosas. Por eso a veces venimos a la iglesia a buscar nuestro milagro y nos vamos. Segundito, tengo una noticia para usted. Dios le va a dar este milagro hasta que usted sepa que es salvo. Y para ser salvo se tiene que arrepentir. Después viene el milagro. En su nombre. Nos quedamos sin techo con la iglesia en algún momento. Aleluya. Nos arrepentimos de todo. A mí se me acusaba porque yo tenía un trabajo que no era de Dios. El pastor es jovencito. Siempre hay fariseos dando vuelta por ahí. Fariseos que ni leen la Biblia. Porque los fariseos leen la Biblia, ¿sabía usted? Los que hacen juicio, los que saben más que Dios. Eso es en la Biblia. No, estos eran peores. Porque no saben ni cuántos libros tiene la Biblia. Hay gente que te critica y no lee la Biblia. Hay gente que te critica y ni sabe. A mí me acuerdo que me decían, no, pero ¿cuántos años tiene el pastor? 38, es jovencito. Es re joven. Aparte, claro, me ven así, lindo, apuesto, todo. Tiene una mujer, yo, ¿de dónde viene? De Miami, ¿no? Venimos acá. Salimos del Sanjón de Villa Angélica, en Florencio Varela. Aleluya. Amén. Pero no empieza, no, y el pastor estará en pecado. Por eso le cerraron la iglesia. Cuando alguien te deja sin techo, es porque Dios permite. Usted no tiene que agarrar esto porque es más allá de la parálisis. Dios tiene un propósito en tu vida. Recibió, y a los fariseos no les gustó eso. Usted quédese tranquilo, obedezca al Señor Jesucristo. No ande criticando, porque aparte ni lee la Biblia, andar criticando no tiene sentido. Ni fariseos le pueden decir si usted critica. Así que calladito, mucho. Yo hago así, a veces no entiendo y digo, me quiere salir el fariseo de adentro. Callate. Si vos sos una porquería humana, si el Señor no te hubiese restaurado, no estarías hablando ahora. Amén. ¿Cuántos se van a reconocer en este tiempo? Aleluya. Dice que los fariseos se enojaron. ¿Cómo es este que anda salvando? ¿Quién es para salvar? ¿Quién sos vos para hablar de Cristo? Eso van a venir, esas palabras. Yo te hago todo un marco de todas esas cosas que sucedían. Estaban los 4 fantásticos. ¿Sí? Estaba el hombre de roca, que no se podía poner en pie, como muchos de nosotros a veces necesitamos de esos 4 fantásticos. Estaban los criticones. Los que no leen la Biblia ni para nada, no es nada. No sé por qué me agarró eso, el Señor sabe. Que piensan que pueden resolver su vida a su manera, y esto no es así, Frank Sinatra. No es a tu manera, es a la manera de Cristo. Estaba todo eso. El tema que se sanó. Voy a ir al versículo 10. El 9.
Jesucristo le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí sí le dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. ¿Qué hizo el paralítico? Se fue a su casa. ¿Qué hicieron los cuatro? Se fueron a su casa. ¿Qué hicieron todos los que estaban con Jesucristo? Lo que hace usted después que a las 12. ¿Qué pasa? Se va a su casa. A Chucacha, así dicen mis hijos. Usted se va. ¿Y cómo queda esa persona que le hicieron un terrible hueco en el techo de su casa? ¿Pensó eso alguna vez o no? Séame sincero. Nadie piensa en el dueño de la casa, ¿verdad? Nadie. Nadie piensa. ¿Y cómo hacemos para vivir hoy? ¿Si viene una lluvia? Porque estaba todo lindo cuando teníamos techo, estaba Jesús. Hablamos del Señor. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Te quejarías que tenés un hueco en tu casa? ¿Te quejarías? Está todo muy lindo. Vio que hay gente que se queja cuando recibe milagros, cuando hay una gloria, pero eso tiene un costo. Amén. No va a ser fácil. Para el dueño de casa no habrá sido fácil mirar y dice, qué bendición, se salvó el paralítico. Se fue a la casa, porque así dice Marcos. Dice encima que no se quedó ni para limpiar un poquito el adobe. Se fue enseguida. Así dice la Biblia. ¿Cuántos creen en la Biblia? Él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. ¿Y cuánto más se habrá asombrado el dueño de la casa? Me rompieron todo el techo, no hay nada. ¿Dejarías una abertura en el techo de tu casa? Me gusta porque usted está pensando. O sea, que hay lugares que no piensan. Amén, amén, amén. ¿Vivirías sin techo? ¿Cómo vivirías, verdad? ¿Cómo vivirías? ¿Sabe que la abertura del techo de tu casa significa que dejaste de ser egoísta, que dejaste de pensar en vos mismo? Porque la Biblia no dice esto. Yo ahora quiero que juntos podamos descubrir qué hermoso que es que nos dejen agujeros en nuestra casa, en el techo de nuestra casa. Qué lindo vivir sin techo. Qué lindo vivir con una abertura que fue realizada por fe. Los techos mayormente nos cubren de los malos tiempos, nos cubren de las malas épocas temporales, climatológicas. Pero ¿qué harías si no tendrías techo? La abertura significa que entregaste todo para que otro pueda salvarse. Vos podrías vivir y viendo eso, yo me imagino a la mañana y decir, mirá, bueno, en algún momento voy a tener que cerrarlo. Pero mirar eso y que eso represente que vos te olvidaste de lo más preciado que es tu casa. Dios nos llama a vivir sin techo. Vamos a decir una palabra, Dios te llamó en este tiempo y llamó a la iglesia a vivir sin límites. Sin límites para Dios. Tu fe rompe los límites de la creencia. Tu fe hace que no te importe que el bien más preciado que tengas pueda ser roto para que otro pueda alcanzar salvación. Cuando empezás a pensar eso, empezás a entender cuántas cosas nos faltan a nosotros para poder ser buenos cristianos. Porque seguramente ni vos ni yo nos gustaría vivir con un agujero en el techo. Porque estaríamos pensando qué es lo que va a pasar. Pero son pocas las personas que quieren vivir intensamente
y sin límites en la vida. Los techos nos ponen límites. Hay techos espirituales que te ponen límites a tu vida. Nunca lo vas a hacer, es imposible que cambies, ese vicio te va a llegar, tu familia va a ser un desastre, todo lo que yo dije, todo lo que yo te creí, Dios, no lo vas a hacer porque yo estoy viviendo con límites. Dios te llamó a que rompas esos límites en fe para que muchos puedan ser salvos. Pero tenés que desprenderte de eso. Pablo se tuvo que desprender de todo lo que sabía. Él aprendió a los pies de Gamaliel. Era fariseo de fariseos, sabía la palabra de la tribu de Benjamín. Era una persona docta que podía hablar, que tenía certeza, que era un placer escucharlo porque hablaba desde Moisés hasta los tiempos de Jesús. Sabía la palabra, era precioso. ¿Cuántos quisieran estar a los pies de Pablo, escuchando todas las vivencias, lo que Dios hizo, lo que sería? Lucas se pasó un tiempo precioso escribiendo de su vida en el libro de los Hechos, describiendo todo lo que él hizo. Qué precioso, pero Pablo tuvo que dejar que hagan una abertura en su techo que se había puesto. Vas a tener que dejar que te hagan una abertura en el límite que vos te pusiste. Vas a tener que entregarte por completo para romper esos límites. Jesús mismo dejó su trono en el cielo para ser un hombre y caminar como caminábamos nosotros, sentir lo que sentimos nosotros y seguir obedeciendo a su Dios. Aplaudile fuerte si lo estás creyendo. Jesús dejó su deidad. Y si Jesús dejó su trono para salvarnos, ¿cuánto más nosotros? De salir de nuestra posición de comodidad. Dejar que te rompan el techo. Dios te llamó a que te rompan el techo. Que dejes que se rompan los límites de personas que quieren una salvación, que quieren tener una oportunidad. Hay personas todavía que siguen confiando en sus fuerzas. Yo muchas veces confío en mi fuerza, vos muchas veces confías en tus fuerzas, y tus fuerzas en comparación a las fuerzas que tiene Dios no es nada. Pero son pocos los hombres en este tiempo que entregan todo para no acordarse. No se están fijando en el adobe que está tirado, no se están fijando en la paja, no se están fijando en el costo. Quizás no lo sepas y te enteres hoy de quién es la casa. Yo no lo sabía. Pero era un lugar especial, un centro de operaciones, un lugar estratégico. Vos tenés que romper con esos límites que te pusiste. Yo tengo que romper con esos límites. Tenés que estar caminando y ver esos límites que vos los estás pisando, porque se tienen que desintegrar cuando hay fe genuina. Cuando hay personas que todavía son paralíticas espirituales, cuando hay personas que todavía están preguntándose el por qué Dios le llamó. Dios le llamó a que tenga una vida en abundancia, a que deje el pecado, a que deje las drogas, el alcohol, a que deje los vicios, a que se santifique, porque sin santidad nadie verá a aquel que te llamó, aquel que entregó a su Hijo para salvarte. ¡Aleluya! Deja que la fe rompa límites. Quiero decirte en esta mañana, hay personas que no tienen fe. Hay personas que están en posición de gobierno en la iglesia y dicen, yo tengo fe. Mentira. Cuando te rompan el techo, ahí yo sí puedo decir que tenés fe. Ah, no, pero yo soy esto. Déjame decirte que cuando vos leas tu vida y se rompen los límites de tu comodidad, se rompan los límites de tu esencia, ya no vas a estar cómodo. ¿Sabes por qué? Porque el lugar que destinaste para que haya una abertura, pasarán gente y se salvará. Va a ser sanadas personas. Nosotros tuvimos que romper en nuestra mente el hecho de estar sin techo. Lloramos un montón de veces con la pastora, un montón. Buscando la culpa de por qué, Señor, hiciste esto, de por qué. Es necesario que no tengas techo para darte cuenta que en Cristo Jesús no tenemos límites, que en Cristo Jesús podemos alcanzar las cosas que nos podamos nosotros disponer,
que en Cristo Jesús no hay límites, que en Él podemos hacer todas las cosas, que si nos guardamos, que si de verdad nosotros entregamos nuestra vida, y podemos ver que en cada uno de nosotros entran familias enteras para ser salvas, que no están con pancartas en este tiempo hablando de este gobierno o del otro, sino que la pancarta más grande que nosotros podemos tener es tener en nuestro corazón la sangre del Cordero. Poder decirle al mundo que en Cristo hay salvación. Andamos por la calle y muchas veces nos olvidamos. Yo el otro día hablaba y decía, yo tengo que bendecir a las personas. Yo se voy a comprar y digo, bueno, ¿cuánto está? 100, toma 100, me voy. Yo digo, Dios te bendiga. El otro día Dios me hizo aprender una cosa. Vaya donde vaya, yo tengo que dejarle una bendición. Dios te bendiga, varón. ¿Qué pasó? ¿Vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Yo también. Dios te bendiga. Pero a menos que no quieras caminar sobre el adobe de tus límites, nunca vas a poder alcanzar nada. ¿Querés quedarte con esa casa cómoda, casa espiritual cómoda? Quédate. Nadie dice nada. Jesús, de hecho, enseñaba ahí. Enseñaba de esa manera. Pero la casa esa nunca más fue igual. La casa esa que fue rota por fe nunca más fue igual. Porque fue dedicada a Cristo. Tu familia tiene que ser un centro de operaciones, donde se hable la palabra, donde una vez por todas el enemigo tenga que huir, donde pueda ser restaurada. No tiene que ser un lugar de contienda, no tiene que ser un lugar de fariseísmo, no tiene que ser un lugar de provocaciones, tiene que ser un lugar donde se hable de Jesucristo, donde se respire a Jesucristo, donde Jesucristo sea el común de todas las cosas. ¿Quién está dispuesto a que se rompan el techo de sus casas? Levante su mano si usted está dispuesto a que se rompa el techo de sus límites que se pone. La casa que se rompió es la casa de Pedro, de Simón Pedro. El agujero ese estaba en la casa de Simón Pedro, del que lo iba a traicionar, del que lo iba a negar, del que muchas veces quiso resolver las situaciones con su fuerza. Pero también es ese hombre que cuando vino el día de Pentecostés se levantó y predicó a Jesucristo como nunca nadie lo predicó. Se levantó ante 3,000, habló de las maravillas del Señor. Ese es el que tuvo la oportunidad y no la echó a perder. Usted hoy tiene una oportunidad de romper sus límites. Usted hoy tiene la responsabilidad de romper el techo de su casa espiritual. No quiero hablarte de los 4, no quiero hablarte del 5, del paralítico, porque muchas veces paralíticos podemos estar nosotros. Muchas veces nosotros podemos ser los 4 que tenemos fe. Pero solo uno, y no está escrito en la Biblia, hizo que se rompa el techo de su casa. Esto es más que parálisis. Esto es para la gente que está determinada a vivir sin techo. Yo creo que la iglesia de Berazategui tiene que animarse a vivir sin techo. A vivir sin techo. Y no estoy hablando y dice, bueno, pastor, ahora vamos a levantar esto. No. A sin techo espiritual. A proponerse más. Ah, no, pero ¿qué van a decir? Ah, no, pero que esto, no, pero que lo otro. Ah, pero ¿qué va a decir mi abuelita? ¿Qué va a decir mi tío? No me importa lo que diga tu tío, no me importa lo que me diga mi abuelita. Importa que Dios quiere verme sin límites. Dios está en el tercer cielo. De ahí hizo una abertura tremenda en los cielos para entregarnos a Jesucristo. Nosotros hoy podemos levantar nuestra mirada y no podemos ver, quizás vemos nubes, vemos cielo, pero hay algo espiritual que está abierto todavía. Dice la Biblia que nuestro socorro viene de lo alto, de los montes, de allí vendrá nuestro socorro. Quizás no lo puedas ver, pero en este preciso momento hay una abertura en este cielo, hay una abertura en esta iglesia. Hay personas que Dios va a encomendar para que vengan a salvarse, a sanarse. Hay personas que van a recibir la palabra de Cristo, hay personas que no van a ser igual. Hay situaciones que aún estás trayendo que serán cambiadas por completo, que mudarás a otra persona. Hay personas que todavía están peleando con su vicio, están peleando. Déjame decirte que puedas romper con eso y caminar sobre el adobe tirado en el suelo. Porque el cielo está abierto para aquellos que le buscan a Dios. Porque el cielo, Dios envió a Jesucristo, lo puso en el Gólgota, le dio una orden, una misión para salvarte a vos, aunque no nos merecíamos nada. Para decirte, ven, mi siervo eres tú, mi sierva, mi hija, mi hijo. Te abandonó tu papá, te abandonó tu mamá. Te violaron, te ultrajaron. Jugaron con tu vida. Tus amigos cuando estaba todo bien estaban ahí
El mundo te quiso seducir. Y así igual te llamé con lazos de amor, te llamé y te traje. Porque en este lugar hay un cielo abierto, hay un techo que se ha roto para que no seas paralítico, para que puedas aumentar tu fe, para que puedas ir corriendo, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Déselo a Dios, no me lo dé a mí por mi palabra, déselo a Dios, porque es el Espíritu Santo el que te está convenciendo en esta mañana. Aleluya. Y todo va a estar bien. Míralo a tu hermano, a ese que tiene las lágrimas en sus ojos, y dile: todo va a estar bien. Todavía seguimos hablando de Pedro, ¿sí o no? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si caminas sobre esos límites que vos solo te pusiste. Yo te animo en esta mañana a que puedas entregar tu casa espiritual, tu vida, y dejes que la fe rompa los techos. Yo no lo vi a Pedro romper el techo para que otro pueda acercarse a Jesús. Pedro estaba ahí, el dueño de la casa. Porque eso a veces queremos hacer nosotros, ¿sí o no? Queremos ir y romper. No, vos no lo vas a romper, la fe lo va a romper. Pero tenés que dejar que esos límites sean rotos. Hay una abertura en el cielo que está diciendo tu nombre para que te acerques cada día más. Hay una abertura en el cielo que te sigue llamando: mi hijo eres tú. Yo te compré con precio de sangre de mi unigénito. Hay personas que tienen que recibir esta palabra en esta mañana. Hay personas del otro lado que tienen que recibir esta palabra en esta mañana. Porque no sos de la multitud. Porque la cosa es cíclica, va cambiando. Hoy puedes estar arriba rompiendo el techo para alguien, pero en algún momento la parálisis te va a venir y vas a necesitar de esa fe. Lo que no cambia nunca es el lugar. Lo que no cambia nunca es el ámbito. Si usted hoy va a Jerusalén, va a Capernaum, va a ver todavía las ruinas de esa casa. Y son cimientos, dicen los arqueólogos, que es como nunca antes. Porque las cosas que se hacían antes eran duraderas. Por eso tenemos que volver a las viejas sendas antiguas. Salir del modernismo. Volver a los valores. A respetar. Pero cuando hay algo espiritual, usted tiene que ser invasivo. Pedro no rompió el techo. Fue la fe. Esto es más allá de la parálisis. Es para usted si quiere vivir sin techo. Yo quiero vivir sin techo. Yo quiero que mis oraciones puedan alcanzar el corazón de Dios. Pero si estoy en contienda, si estoy en ira, no lo voy a poder hacer. Usted, si todavía está con ese fariseísmo, va a estar en la queja, pero no va a ser parte de la solución. Si usted quiere vivir sin techo hoy, póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, por favor. No lo hacemos por nada de ritual, sino para que usted pueda concentrarse en buscar la presencia de Dios. Porque a veces los ojos naturales nos hacen ver cosas que no nos convienen. Cierre sus ojos y ponga a disposición su casa espiritual para que Cristo pueda hacer milagros. No importa el daño. Habrá daños colaterales, habrá costos que asumir. Pero será más grande la gloria, que es imposible que nos podamos olvidar.
say